Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali. Esto es una visión global de Iberoamérica. Esta semana analizamos dos hechos que están girando alrededor de la comunidad iberoamericana. La trama de corrupción en América Latina, que ahora toca un nuevo capítulo con los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht y que ha involucrado a 10 países de la región. Un hecho que ha salpicado a presidentes, expresidentes, partidos políticos, intermediarios, así como funcionarios en activo. En la segunda parte de este programa hacemos un análisis del relevo de Rafael Correa en Ecuador y de las elecciones para elegir al presidente, vicepresidente, asambleístas y representantes del Parlamento andino. Hoy pulsamos la situación política, económica y social en Ecuador, el primer país de Latinoamérica en celebrar elecciones en este año 2017. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos la epidemia de la corrupción en América Latina que ahora se toca con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y que ha involucrado a 10 países de América Latina y que ha convulsionado a la clase política latinoamericana. Convocados por el Procurador de Justicia de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, el jueves y viernes últimos confluyeron en Brasil fiscales de 15 países, entre ellos 10 latinoamericanos, durante una reunión técnica en la que los ministerios públicos activaron mecanismos de cooperación para la investigación de la constructora brasileña Odebrecht, uno de los casos de corrupción más emblemáticos en el mundo. A raíz del Lava Jato, o sea, las pesquisas iniciadas en 2013 sobre Petrobras, la petrolera estatal de Brasil, trascendió que decenas de políticos, intermediarios y servidores públicos de todos los niveles lavaron entre 2004 y 2012 al menos 8.000 millones de dólares, producto de los sobornos o coimas que constructoras y empresas de ingeniería les entregaron para obtener contratos de obra pública. Una sola de esas compañías, la más grande de Brasil, Odebrecht, con presencia en 27 países, y su filial Braskem, en su declaración de culpabilidad ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aceptaron que para ganar licitaciones repartieron en Brasil y otros países entre 2001 y 2016 casi 800 millones de dólares a funcionarios de 12 naciones. Enfrentada al descrédito y a cientos de denuncias y pérdidas millonarias, la empresa brasileña aceptó que 77 de sus ejecutivos, incluido su dueño y director general, Marcelo Odebrecht, confesaran sus culpas a cambio de reducción de penas. Así las cosas, durante las averiguaciones han sido señalados, sin prueba alguna todavía, expresidentes de Brasil como Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, el actual mandatario Michel Temer y los exjefes de Estado de Perú, Alejandro Toledo, que tiene ya orden de detención, Alan García y Ollanta Humala. También ha sido involucrado el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, y funcionarios de otras escalas en la región. El propietario, Marcelo Odebrecht, fue sentenciado en Brasil a 19 años de cárcel y sus empresas al pago de una multa por 4.500 millones de dólares, de los cuales, dicen sus directivos, solo tienen capacidad para pagar 3.500 millones de dólares. Pues muy contenta de tener con nosotros a Heriberto Araujo Rodríguez desde Río de Janeiro, quien nos va a platicar sobre esta trama de corrupción en América Latina y el caso de Odebrecht. Gracias, Heriberto, por estar con nosotros. Por nada, un placer. Heriberto, el caso de Odebrecht ha levantado un tsunami político en América Latina. Este conglomerado empresarial y transnacional que tiene origen en Brasil, este conglomerado de la construcción y de la ingeniería que ha pagado sobornos a cambio de obtener contratos de obra pública. El efecto dominó ya se está dando en América Latina y hasta en países de África. ¿Esto puede también extenderse hacia otras latitudes, el caso de Europa? Bueno, de momento eso no es descartable porque hay algunos países por donde el dinero ha circulado y ha transitado
desde la empresa o alguna de sus subsidiarias hacia los destinatarios finales, que muchas veces eran partidos políticos o simplemente funcionarios de esos partidos políticos, incluso los propios políticos, diputados, senadores, etcétera, ¿no? A cambio de tratos de favor. Pero yo creo que el fenómeno de Brecht y esa expansión responde sobre todo a esa década prodigiosa de alguna forma de Brasil en los últimos 10, 12, 13 años con la llegada del presidente Lula y ese afán por expandirse como un nuevo player global, ¿no? Pues colocando empresas de mucha capacidad y con mucho músculo financiero, como en este caso era Odebrecht. Y el éxito de las empresas brasileñas han estado sobre todo circunscrito en la región de América Latina y algunos países del África lusófona. Claro. Ahora, Heriberto, el escándalo de Odebrecht ha generado una orden de arresto con el expresidente de Perú, Alejandro Toledo. ¿Cómo estás evaluando la acción judicial en otros países en donde se ha sobornado a la élite política? Bueno, yo creo que probablemente la operación Lavallato, que es como se llama la macrooperación en la que se circunscribe lo que está sucediendo con Odebrecht, yo creo que la operación Lavallato va a someter a un test de estrés a las democracias de América Latina, en el sentido de ver cómo el Poder Judicial y cómo de fuerte es esa separación real, además de que lo diga la Carta Magna, cómo de real es esa separación de poderes entre el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Porque no olvidemos que muchos de los políticos que están siendo investigados o que han sido incluso imputados ocuparon o todavía ocupan cargos públicos de mucha relevancia y que por lo tanto tienen ese foro privilegiado ante la justicia y van a ser sobre todo esos tribunales supremos donde a veces la mano de la política es un poco más notable que en los tribunales de primera instancia, comunes como para todo el mundo, ¿no? Claro, y además, bueno, sabemos que Odebrecht ganó contratos para construir hidroeléctricas, líneas del metro, carreteras, ¿no? Y diferentes obras de infraestructura, pero muchos de estos sobornos terminaron, ¿no? Por financiar campañas políticas, ¿no? Digo, se ha revelado que hay vinculaciones en el caso de Perú, de Chile, de Colombia y hasta en las mismas elecciones en Ecuador que precisamente pues tendrán lugar el 19 de febrero. Sí, exactamente. La trama en realidad es bastante común en el sentido que en otros países del mundo, nada que ver con Brasil, también se ha registrado y es simplemente una empresa o un conglomerado de empresas, en este caso aquí en Brasil, se ponían de acuerdo con los partidos políticos para que las licitaciones públicas de grandes obras públicas por valor de miles de millones de dólares pues fueran prácticamente atribuidas a dedo y no por mérito o por competitividad. A cambio, ¿a qué se exponían o qué de alguna forma aceptaban hacer esas empresas? Bueno, someterse a los pedidos de todos los partidos políticos y de forma proporcional, ¿no? Los que estaban en el poder mucho más, para poder pagar propinas que alimentaban campañas políticas con el objetivo, sin duda, de poder extender esos periodos de mandato gracias a esa financiación que escapaba de alguna forma al ojo de la justicia. También parte de ese dinero, y eso quizás sea una de las cuestiones más visibles y que más de alguna forma daño haga a la imagen del poder político, es que parte de ese dinero también iba para los bolsillos de esos propios políticos. Oye, Heriberto, con estas respuestas que nos das, de alguna manera nos describes los tentáculos de Odebrecht y nos dejas ver esta corrupción endémica y sistémica que hay en América Latina. Prácticamente no hay distinción, amigos, aliados y enemigos están coludidos, están salpicados y comprometidos. Pero aquí la pregunta es, ¿qué debemos de hacer frente a este flagelo que de alguna manera pues está demeritando todos los procesos de las democracias en nuestros países? Es decir, un modus operandi que requiere de instituciones globales y de la cooperación internacional para transparentar, para rendir cuentas y sobre todo para seguir la ruta del dinero. Bueno, hay muchas organizaciones que están presionando, entre ellas, una de ellas es Transparencia Internacional, presionando para que haya mucha más transparencia al respecto de cómo se financian esas campañas políticas, para que se implementen, no solo que se aprueben en los parlamentos, sino que además se implementen efectivamente medidas de vigilancia que estén totalmente fuera del alcance de los políticos, para justamente fiscalizar cómo los partidos políticos se financian y también para fiscalizar
cómo evolucionan las fortunas privadas de muchos senadores que han multiplicado por 10, por 15, por 20 su patrimonio en un espacio de tiempo muy corto. Varios de los mayores políticos aquí en Brasil, que han sido nombrados recientemente, el presidente del Congreso y el presidente del Senado, que son aliados del propio presidente de Brasil, están citados o investigados por el escándalo de la Lava Jato, ¿no? Claro. No es sin duda un buen mensaje a enviar al resto de la sociedad. Vamos a ver cómo lo digiere y si en los próximos meses vemos más manifestaciones aquí en Brasil y en los otros países de América Latina. Bueno, pues muy agradecida con Heriberto Araujo Rodríguez, corresponsal de Notimex en Brasil, por esta entrevista. Y bueno, nos quedamos con este mensaje de que la corrupción no se debe de ver como un hecho inevitable en América Latina. Se necesita compromiso político, pero también ciudadano para fiscalizar y sobre todo castigar, ¿no?, a las personas que han cometido estos actos ilegales, ¿no? O sea, irnos con la cuestión de la impunidad, ¿no? Sí, exactamente. Es fundamental, hubo esta semana en Brasil una reunión de fiscales, es fundamental que la justicia envíe un mensaje fuerte no solo a la sociedad de que sí va a procesar a los políticos, sino a los propios políticos de que cuidado con lo que ustedes hacen en las reuniones a puertas cerradas, porque nosotros estaremos ahí vigilando. Pues muchísimas gracias, Heriberto. Te esperamos nuevamente en 360 grados, una visión global de Iberoamérica. Un saludo. Vamos a un corte. Cuando regresemos, toda la información relacionada con las elecciones que tienen lugar en Ecuador. No se vayan. grados, una visión global de Iberoamérica pone su mirada en la jornada electoral en Ecuador, así como la despedida de Rafael Correa tras 10 años de haber permanecido en el cargo. Bajo el rechazo de Rafael Correa de presentarse a una tercera reelección, es que el juego electoral se desdobla en Ecuador con el candidato oficialista y continuista de Lenín Moreno por el partido Alianza País, junto con otros 7 candidatos de la oposición. Una jornada electoral que no se puede despegar del sombrío panorama económico que padece Ecuador ante la caída en los precios internacionales del petróleo y el trágico terremoto del pasado mes de abril. El nuevo sucesor de Rafael Correa tendrá que enfrentar los ingredientes cambiantes del escenario regional e internacional. El arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, una nueva correlación de fuerzas políticas en los países del Cono Sur, así como la desaceleración económica de China. Nos enlazamos hasta Quito, Ecuador, para conversar con Santiago Basabe. Él es investigador de Flaxo en Ecuador. Santiago, muchísimas gracias por esta entrevista y por tenerte con nosotros en 360 grados. Gracias a ustedes y un saludo a todo el pueblo en México. Gracias, Santiago. Rafael Correa decide no presentarse a una tercera reelección ni tampoco dar una batalla jurídica para modificar la Constitución. En su lugar, apuesta por un proyecto continuista de su revolución ciudadana a través del candidato Lenín Moreno. No es tan preciso eso. La Constitución ecuatoriana establece ahora mismo la posibilidad de la reelección indefinida con excepción de esta ocasión. Y esto fue un cambio constitucional diseñado desde el Palacio de Gobierno por el propio presidente Rafael Correa con sus asambleístas. A lo que me refiero es que la imposibilidad de que Rafael Correa sea candidato en esta elección es autoimpuesta, no es porque ha perdido ninguna disputa de carácter legal o político. Ahora, efectivamente, hay un cambio en el ciclo económico en América Latina y Ecuador está padeciendo de todos estos vaivenes. ¿Y cómo está jugando todo el tema de la desaceleración económica de China y también la revalorización del dólar que de alguna manera pues ha complejizado más la situación económica?
Yo creo que tiene un papel importante en la crisis económica, pensando sobre todo en el caso ecuatoriano, pero fundamentalmente, más allá de eso, es el modelo económico impuesto por Correa el que abiertamente se muestra inviable, porque tú con un proceso de desacelerización de China que planteas, o el tema del dólar, si tendrías un sector privado dinámico, productivo, que está generando trabajo, la recesión se podría sentir menos de lo que se siente en el Ecuador. Y esto, insisto, tiene que ver con que en estos 10 años, desafortunadamente, el papel del sector privado fue relegado casi totalmente. Ahora, en estas elecciones, abordemos un poco el panorama electoral, este juego electoral, ¿no? Es decir, tenemos a Lenín Moreno de Alianza País, también a otros candidatos de la oposición. ¿Realmente lo que está en juego el 19 de febrero es esta defensa del proyecto de la izquierda progresista en América Latina y el futuro de los países del ALBA? Yo creo que en buena medida sí. En buena medida sí, porque tú tienes 8 candidatos, en realidad 4 con opciones reales. El uno, Lenín Moreno, el candidato oficialista que representa este modelo económico-político, y los otros 3 de oposición, que es el general Moncayo, la señora Viteri y el señor Guillermo Lasso, que plantean un cambio radical en el modelo de producción económica fundamentalmente, y en el tipo de relación entre Estado y sociedad, que en estos 10 años han tenido todo el influjo de esta visión, como había dicho hace un momento, estatista por un lado, en el plano económico, y de muchísimo control desde el gobierno respecto a cualquier forma de asociación cívica, de asociación ciudadana, y más aún de opiniones políticas en contrario. Ahora, ¿y cómo estás viendo todo el juego de los indecisos? ¿No? ¿Ellos pudieran ser el fiel de la balanza? A ver, hoy mismo, faltando apenas un par de días, parecería que el porcentaje de indecisos oscila entre el 15 y el 20% aproximadamente. De esos indecisos, la gran mayoría de este paquete, digamos, de 20% en promedio, la gran mayoría son personas que no han decidido por quién votar de la oposición. Mientras que el porcentaje de indecisos que estarían entre Moreno u otro candidato realmente es muy pequeño. Entonces, lo que se esperaría hasta el domingo es que este grupo de indecisos termine votando, sea por el señor Lasso, sea por Cynthia Viteri o sea por Moncayo. El porcentaje de indecisos a favor del gobierno es muy pequeño, claro, porque el gobierno tiene un voto cautivo muy fuerte, que es el que ya está con Moreno y ya está hace mucho tiempo. Entonces, yo creería que este porcentaje al final va a decidir quién pasa a la segunda vuelta electoral junto a Moreno. Entonces, todo apunta a que habrá segunda vuelta electoral el 2 de abril y que se va a abrir un compás de espera. Sí, cada vez es menos probable que Lenín Moreno pueda ganar en primera vuelta. Si me hacías esta pregunta hace 3 semanas o un mes, te decía que cada vez es más probable que Moreno gane en primera vuelta. Ahora las posibilidades de ese triunfo sin pasar un balotaje a una segunda vuelta se han ido perdiendo fundamentalmente por las denuncias de corrupción que han circulado en el país en las últimas semanas. Sí, ahí está el caso, ¿no? de Odebrecht, ¿no? Que de alguna manera pues ha pagado sobornos, ¿no? A cambio de contratos de obra pública, y también que, bueno, se ha dicho que hasta financiado, ¿no? Campañas políticas en América Latina. Sí, por supuesto, el tema de Odebrecht es importante, y de las propias sondeos del gobierno, de gente cercana al gobierno, de las encuestadoras, parecería ser que esto ha tenido una influencia de 2, 3 puntos porcentuales en la candidatura de Moreno. Y esos 2 o 3 puntos porcentuales al final pueden ser decisivos para que no le alcance a llegar en primera vuelta y tengamos un balotaje. Bueno, pues muy agradecida con Santiago Basabe, investigador de Flaxo Ecuador, por esta entrevista. Santiago, te esperamos nuevamente en este programa 360 grados, una visión global de Iberoamérica. Gracias a ti, un placer y un saludo en México a todos. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Tengo el gran gusto de saludar a Horacio Vives. Él es profesor investigador del ITAM, del Departamento de Ciencias Políticas, que nos va a comentar sobre las elecciones en Ecuador. Horacio, es un gusto tenerte con nosotros. Al contrario, Rina, la verdad que encantado de estar aquí con la audiencia de 360 grados para hablar de este tema fundamental. Así es, Horacio. Pues efectivamente se celebran elecciones en Ecuador el 19 de febrero y con ello se despide Rafael Correa después de 10 años de estar en el cargo como presidente. ¿Cuál es el balance que deja el hombre fuerte de Ecuador?
Pues mira, la verdad es que es una elección muy interesante por lo que va a ocurrir en Ecuador y viéndolo en perspectiva con los países vecinos. En efecto, Rafael Correa no solamente es el presidente, digamos, más popular y con mayor aceptación, pues te podría decir que de los últimos 100 años en Ecuador. Y logró hacer un proyecto político muy sólido y muy consistente. De alguna manera compartió con otros liderazgos de la región, claramente con Hugo Chávez, con Lula, con los Kirchner en Argentina. Sí, con los países del ALBA. Exactamente, con Bolivia esta comunidad de visión y de formación de políticas públicas y de gestión de gobierno. Pero lo que hemos visto puntualmente en el caso de Brasil y en el caso de Venezuela es que han sido experiencias que han tenido un colapso una vez que los presidentes o los hombres fuertes de esos gobiernos tratan de heredar el poder a su sucesor y no han tenido buenos resultados. Aquí se abre un enigma para Ecuador porque aparentemente puede dejar el país en condiciones un poco mejores que las de estos otros dos casos para tratar de mantener un legado, claro, aunque ciertamente la situación política y económica a partir del día de hoy va a cambiar en Ecuador y eso es un hecho. Ahora, ¿cómo estás viendo las propuestas de gobierno, sobre todo de la oposición, ¿no? Este proyecto de nación? ¿Cuáles son las grandes líneas de Guillermo Lasso, de Cynthia Viteri? Hay que decir que Cynthia Viteri, esta candidata del Partido Cristiano Social, pues ha crecido en popularidad. Bueno, es interesante. ¿Qué es lo que vamos a confirmar en las próximas horas y atendiendo, digamos, a cómo era el comportamiento de las encuestas? Lo primero es que en Ecuador esta va a ser la primera elección quitando las de Correa, que obviamente ganó en primera vuelta, que no hay un candidato que de manera inequívoca llegue a ganar con el 40% y 10 puntos de diferencia, que es la regla que tiene Ecuador. Que se habla de segunda vuelta electoral. Se habla de segunda vuelta electoral. Esta es una novedad en estos 10 años de Ecuador. Y lo que a mí me resulta interesante es que es obvio que, obviamente, el candidato del oficialismo pues va a estar ahí, ¿no? Eso está muy claro. Pero lo que es interesante es que en esta jornada presidencial es como una suerte de internas dentro de la derecha y de la oposición que no se pudieron poner realmente de acuerdo y en caso de confirmarse la segunda vuelta, pues la única posibilidad que tendrían de vencer al oficialismo sería que todos se encolumnaran con una propuesta de transición, una propuesta de cambio. Y yo lo que veo es que en general hay pues unos vasos comunicantes muy fuertes en términos de estas propuestas. ¿Por qué? Porque como sabemos, el contexto de la elección, pues sin duda alguna es la economía. No es lo mismo el Ecuador que creció al 8%, al 7,9% de 2011, que este Ecuador, que todavía no tenemos datos de 2016 definitivos, pero en 2015 andaban sobre el 1.2%, sí, y que ahora pues, todo la el mundo CEPAL ha dicho sabe, que al 1.5 en el 2017, crecimiento económico. Exacto, y que van, digamos, 4 trimestres de contracción, de recesión económica. Entonces, por supuesto que los temas de campaña han sido bajar los impuestos, que el presidente Correa ha sido muy reacio a tocar ese tema, inclusive le enmendó la plana. No, y Guillermo Lasso lo ha dicho, voy a eliminar 14 impuestos. Así es, entonces esa es una propuesta de la oposición que, bueno, evidentemente ya que logró esos niveles tan altos de impuestos, pues es obviamente una bandera muy polémica y algo muy fácil de atacar. Obviamente la creación de empleos, ¿no? Los números, la verdad, que van de las cifras alegres de los 400,000 al millón, en fin. Pero esos son los temas fundamentales. Reducción de impuestos, muy importante. Controlar el gasto del gobierno, el gasto público, la deuda pública que ha sido que ha ido creciendo. Ecuador, exactamente, que ha ido creciendo. Y el obviamente tema de el combate a la corrupción. Exacto, claro. El tema de la corrupción. Y ahí como ves toda la trama de corrupción que es sistémica y endémica en América Latina. El caso de Odebrecht, que de alguna manera pues ha pagado sobornos, ¿no?, a cambio de contratos de obra pública y también que ha financiado diferentes campañas políticas en América Latina. Pues así es, los tentáculos de Odebrecht, que bueno,
matriz podría haberse visto en Brasil y que de alguna manera ha ido irradiando a muchos ya países llegó hasta de la África, región. ¿no? Así es. Pues en efecto está generando un problema de discusión política y pública muy importante en la campaña de Ecuador y fue, digamos, protagonista en términos de la guerra sucia, ¿no? de las campañas negativas. Por supuesto, el exministro de Hidrocarburos que está en Estados Unidos ha tenido un pleito constante con el gobierno, con el vicepresidente que se está jugando la reelección en la fórmula presidencial con Glass, Moreno, ¿no? exacto, con Jorge Glass. Entonces, ese ha sido, sin duda alguna, pues uno de los temas más importantes. Por supuesto, el oficialismo ha dicho que se tratan de especulaciones y que de todo lo que se maneja en términos del entorno de opinión pública, pues en realidad hay muy poco y que hay esta voluntad de estudiarlo, de castigarlo y de sancionarlo, pero sin duda alguna también se trata de un tema fundamental en el cual el próximo gobierno va a tener que hacer un ejercicio muy serio de combate a la corrupción y de rendición de cuentas. Oye, ya una última pregunta. Bueno, y también otro dato muy interesante es que a raíz de los Panama Papers se da una consulta popular el 19 de febrero para que los ciudadanos ecuatorianos elijan prohibir o no que servidores públicos tengan dinero, activos fiscales. En paraísos fiscales. No, eso también tiene dedicatoria en contra de Guillermo Lasso. Sí, sin duda alguna esto es algo de una coyuntura que responde pues a todo este destape de escándalos, de corrupción, de desviación de recursos públicos y por supuesto la sociedad ecuatoriana que también levanta la voz y que está harta en términos de pues estos manejos tan desasiados de los recursos públicos. Entonces, pues no solamente es la elección presidencial, sino esta consulta popular y por supuesto la integración de la Asamblea. Y lo que vamos a ver a partir de las próximas semanas en Ecuador es algo que no había pasado en 10 años y es que el gobierno, sea quien sea, Lenín Moreno o sea Guillermo Lasso o eventualmente Cintia Viteri, lo cual lo veo un poco más difícil, se va a tener que enfrentar a un gobierno dividido que va a tener que hacer muchas negociaciones porque la gobernabilidad que estuvo garantizada en Ecuador durante estos 10 años, a partir de ahora se va a tener que negociar día con día desde el arranque del gobierno. No, y además me parece que lo que está en juego, Horacio, es esta continuidad de la izquierda progresista en América Latina, esta prueba de fuego para los países del ALBA, justamente cuando la diplomacia del oro está en total declive, ¿no? Estos países conformados por Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y también Nicaragua, ¿no? Es decir, el futuro de este grupo geopolítico también está en juego. No, sin duda alguna, esto es importantísimo porque si Ecuador, digamos, el caso ecuatoriano también cae en desgracia, pues el asunto de los denominados gobiernos progresistas ya sería, digamos, un golpe pues mucho más fuerte y yo te diría que ya irreversible porque solamente quedaría pues tal vez Bolivia, ¿no? Bueno, y Daniel Ortega en Nicaragua, y ¿no? Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces ya sería, digamos, la constatación de que en efecto esta línea y esta política y esta identidad ideológica, pues en definitiva ya cayó en un punto declive, irreversible. claro. Y creo que es importante señalar que no es lo mismo poder generar esta suerte de políticas con las arcas llenas cuando estos países, en 2011, que es cuando se puede reelegir Cristina Kirchner con el famoso 54%, y en fin, con las arcas llenas cuando puedes hacer uso del presupuesto público para programas sociales que pueden ser bastante efectivos en términos de justicia social y de reducción de la pobreza, que en contextos como los actuales que son de muchas más restricciones presupuestarias. Entonces, bueno, pues eso es lo que está en juego. Pues así es, efectivamente, el cambio en el ciclo económico que a veces premia o castiga, ¿no?, a gobernantes. Pues muy agradecida con el doctor Horacio Vives. Él es académico investigador del Departamento de Ciencia Política del ITAM. Te esperamos nuevamente, Horacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias. Las elecciones en Ecuador serán las primeras realizadas en la comunidad iberoamericana en este año 2017, elecciones que serán seguidas de las de Chile y Honduras.
Recordemos que Ecuador es un miembro activo de la comunidad iberoamericana y que participa en diferentes programas e iniciativas. Este es el caso de su dinamismo en el espacio iberoamericano del conocimiento, de la cultura y en el fortalecimiento de la cooperación sur-sur, siendo Ecuador un socio oferente y receptor de diversos proyectos. Se nos acabó el tiempo en 360 grados, una visión global de Iberoamérica. Soy Rina Musali, los esperamos todos los domingos a las 21 horas por el canal iberoamericano, la señal que nos une.